Hemos aclarado hasta aquí que la ciencia es saber riguroso de lo universal y necesario. Lo universal y necesario constituye el objeto propio de la ciencia. Pero nos falta ahora aclarar que eso universal y necesario debe ser captado por los principios y las causas. La ciencia capta lo necesario en cuanto capta una razón de necesidad. Esto significa un vínculo entre cierta proposición y algún principio necesariamente conectado con esa proposición. El conocimiento que se llama ciencia es conocimiento del porqué de las cosas. Al decir esto, estamos diciendo que no solo tratamos de saber cómo es algo, si algo es así, de esta manera o de esta otra, sino también por qué es como es. Ese por qué se capta en la medida en que se capta la causa o el principio de algo. Estas son dos nociones que tenemos que aclarar. ¿Qué se llama principio? ¿Qué se llama causa? Principio es, en general, todo aquello que está primero. Esa definición es sumamente amplia y se puede desarrollar según una analogía muy diversificada, pero para hablar de los principios del saber, a lo que nos referimos es aquello que está primero en el orden del ser de las cosas o en el orden del conocimiento de las cosas. Está primero en la medida en que es un fundamento de. No se trata de una prioridad de orden accidental, una prioridad en el espacio o en una serie ordenada convencionalmente. Se trata de una prioridad en el orden del ser o en el orden del conocer, en cuanto una cosa es primera porque da fundamento a otra. Así, si nosotros tomamos una realidad que es causa y otra que es efecto, decimos que la causa es principio respecto del efecto, porque es algo primero en el sentido de fundamentar al otro. La causa da fundamento al efecto. Es un principio en el orden del ser. O, si advertimos que hay una verdad que da fundamento a otra, como por ejemplo un axioma de la geometría da fundamento a las tesis de la geometría, decimos que esa verdad que da fundamento es un principio en relación con las verdades que dependen de ella. El principio es algo que fundamenta en algún orden. Hemos hablado aquí de dos órdenes, el orden del ser y el orden del conocer. También podríamos referirnos al orden del obrar. Un principio en el orden moral es algo que fundamenta en el orden del obrar recto. Es decir, si yo hablo de un principio práctico, como se debe respetar a la persona primariamente en relación con las cosas, que no son personas. Estoy diciendo que es una verdad que da fundamento al orden recto del obrar. Es una verdad en la que debe apoyarse la operación voluntaria para ser buena, no simplemente para existir, sino para ser moralmente recta. Eso es un principio en el orden del obrar moral, o sea, del obrar bueno. Tenemos entonces distintos órdenes de realidad, el orden del ser, el orden del conocimiento, el orden del obrar, y en realidad los podemos llamar órdenes porque en esos aspectos o dimensiones de la realidad
hay principios y hay cosas que se siguen de los principios, por eso hay un orden. Hay un orden del ser y hay un orden del conocer y hay un orden del obrar. Si no hubiese fundamentos y cosas fundamentadas, no habría lo primero y lo que se desprende de lo primero, y por lo tanto no habría orden. Un orden implica una serie de cosas que según algún principio debe ser de una manera y no de otra, o según algún principio es de una manera y no de otra. Adquiere una determinación en cuanto al modo de relacionarse las partes entre sí, pero esa determinación supone ciertos principios que establecen la determinación, o sea, cierto fundamento del cual se deriva que la cosa sea así y no de otra manera. Cuando nosotros en una ciencia captamos lo que es universal por ser necesario, lo que tenemos que llegar a captar es precisamente la razón de la necesidad. Y esto quiere decir, ¿en qué fundamento o en qué principio se apoya esa necesidad? Si yo entiendo que es necesario que la suma de los ángulos interiores de un triángulo sea 2 rectos, me pregunto por qué es necesario y tengo que llegar a captar qué principio de la geometría plana hace que eso sea necesario. Cómo se relaciona, por ejemplo, la definición de triángulo con los axiomas de la geometría para hacer que esa determinación, que la suma de los ángulos interiores sea 2 rectos, sea una necesidad, tomando los 5 axiomas de la geometría euclidiana como principio, para entender el espacio geométrico. Si uno se pregunta por qué en el orden moral es algo malo apreciar más una cosa que una persona, tiene que encontrar el fundamento, la raíz, el principio que hace que eso sea algo desordenado. Desordenado moralmente porque no corresponde al orden moral, es decir, no corresponde al principio que establece la determinación para que algo sea moralmente bueno. En este caso, por ejemplo, que la estimación de los bienes debe corresponderse con la perfección objetiva de los bienes, y la perfección objetiva de los bienes se funda en el ser de las cosas. Entonces, si partimos del ser personal como más perfecto esencialmente que el ser de una cosa que no es persona, es obvio que el bien que es la persona es intrínsecamente mayor que el bien que es una cosa que no es persona, y por lo tanto la estimación de la persona nunca puede ser igual a la estimación de la cosa. Por otro lado, si advertimos también que hay otro principio según el cual la persona nunca puede tener en relación con el orden moral el carácter de un mero medio, porque el bien moral es el bien que perfecciona intrínsecamente a la persona, advertiremos que todo otro tipo de bien inferior será un medio en relación con la persona. Si nosotros invertimos la relación entre el fin y el medio, de nuevo establecemos un desorden, porque hay un principio que dice que el medio es en orden al fin. Es un principio de orden, directamente. El medio es en orden al fin, y no el fin en orden al medio. Se trata en ese caso de un principio evidente, ¿no? Porque lo que tiene razón de medio se justifica y existe para el fin. Estos ejemplos están simplemente señalando que cuando uno capta algo como necesario en la ciencia, tiene que captarlo junto con la razón de la necesidad. Y si uno tiene ciencia de algo es porque puede dar razón de una proposición universal y necesaria. Esto tiene que ver con el hecho de que la ciencia se vale de un medio de conocimiento que llamamos demostración. Nos hemos dicho en general al hablar de la definición que se hablaba de un determinado tipo de saber, un género de, saber, de conocimiento, ¿no?
que es el saber o conocimiento intelectual cierto, pero que se especifica por un objeto y por el modo de alcanzar el objeto. El objeto es lo universal y necesario, el modo de alcanzarlo, la demostración. Pero una demostración es un medio de la inteligencia, un procedimiento de la inteligencia racional humana para alcanzar los principios y las causas. Por eso me he detenido primero en hablar de los principios. Antes de pasar a la demostración en relación con los principios, voy a decir una sola cosa más. La definición suele usar el término principio y causa, los dos términos juntos, ¿no? El término principio y el término causa, porque las causas son cierto tipo de principio. Principio es todo lo que fundamenta, pero causa es aquello que es fundamento del ser de algo en el orden real. No a todo principio llamamos causa. Los principios de conocimiento, como por ejemplo los principios que son axiomas de la geometría, se llaman principios pero no causas. O los principios del orden lógico. Principio como el de no contradicción o el principio de tercero excluido, son principios de inteligibilidad, no de ser real, y por eso no se llaman causas. En el vocabulario corriente de la filosofía, el término causa se reserva para un principio de orden real. Si entendemos que el fuego es causa del humo, llamamos al fuego causa, no meramente principio. Es principio, pero es principio en orden real, y entonces decimos que es la causa. El hombre que con su arte poética da origen a una obra literaria es el principio de esa obra, es el fundamento de la existencia de la obra, del contenido de la obra, de lo que la obra objetivamente dice, pero es un fundamento de orden real y por lo tanto lo llamamos también causa. El autor es causa de la obra, porque la realidad de la cosa producida procede de la realidad del autor. Entonces, a todo principio que es de orden real lo llamamos causa. La definición de ciencia dice principios y causas para referirse ampliamente a todo lo que es principio en cualquier orden, o sea, lo que es fundamento en cualquier orden. Y de hecho, según sea la ciencia, nos remontaremos en ella, a principios o a principios y causas. En las ciencias cuyo objeto es algo dado en la realidad, buscamos siempre causas. La ciencia de orden físico o la ciencia metafísica busca siempre causas, porque busca principios de orden real. En cambio, en las ciencias en las cuales el objeto propio implica cierto apartamiento de lo dado inmediatamente en la realidad, o sea, es de alguna manera, aunque no lo sea totalmente, un objeto de razón. Digo de alguna manera porque puede que lo sea enteramente o que lo sea solo bajo algún respecto. Pero en ese caso buscamos primariamente principios, porque el modo de situarnos en relación con la realidad es indirecto, que es lo que pasa en la matemática. El matemático no busca causas porque no trata con la realidad tal como ella se da. Entonces busca principios, no causas. Lo mismo pasa con el lógico. El lógico busca principios, no causas. Y lo mismo pasa también con el filósofo moral, en cuanto que busca principios que fundamenten la moralidad del acto, no causas. Si el objeto de la matemática se relaciona con realidades y con causas, es a través de la física, primariamente. Si el objeto de la moral o el objeto de la lógica se relaciona con causas, es a través de la antropología, digamos, a través del saber acerca del hombre, porque tanto la actividad del discurso intelectual como la actividad del obrar moral se dan en un sujeto real que es el hombre. De manera que si
visualizamos los principios lógicos o los principios morales en su vínculo con la realidad para encontrar causas, tendremos que ir a la realidad del obrar humano o a la realidad del pensar humano. Hay ciencias que tienen principios, digamos, pero no buscan propiamente causas por su modo de relacionarse con el objeto. Hay otras, en cambio, que buscan primariamente causas, pero en esas también se dan principios. En la física o en la metafísica, nosotros buscamos causas, pero al mismo tiempo, al buscar causas, tratamos de entender la totalidad del objeto. Y en el entender la totalidad del objeto se despliega nuestro conocimiento, y nuestro conocimiento busca principios de intelección. Entonces, correlativamente a las causas, hay principios. Si yo me muevo en el ámbito de la física, pongamos por caso, y enuncio la verdad de que nada puede pasar del ser en potencia al ser en acto, sino bajo la actividad de un ser ya en acto, eso es un enunciado. La verdad enunciada allí es un principio, no una causa. Pero ese principio es correlativo de una realidad causal, a saber, que para que exista en la realidad el hecho de que una cosa pase de la potencia al acto, o sea, que una potencia se actualice, esa actualización de potencia tiene que darse bajo el influjo de una causa en acto en ese orden de ser, que permita que lo que está en potencia pase al acto, bajo el influjo actual de lo que ya está en acto. De modo que, cuando hablamos de principios y de causas, es eso que aparece como una mera sinonimia, en realidad es una dualidad de términos que expresa dos aspectos de la fundamentación. Entonces tenemos por un lado principios, por el otro causas, que no hay que separar, pero sí distinguir. No separar porque el principio en última instancia me remite a cierto orden causal, aunque no necesariamente tenga una causa inmediatamente correlativa. Los principios son fundamentos en el orden del conocimiento, sea del conocimiento teórico, sea del conocimiento práctico. Cuando nosotros decimos que el principio supremo del orden moral es hay que obrar el bien y evitar el mal, estamos llamando principio a una verdad suprema de orden práctico, que eso es propiamente un principio, porque es un fundamento en el orden del conocimiento moral. Ahora, eso tiene fundamento en alguna causa, podríamos preguntar. ¿A qué fundamento causal hay que remitir eso? Si yo digo, es verdad que hay que obrar el bien y evitar el mal, ahora nos tendríamos que preguntar la obra, la operación, la acción real que es buena ¿por qué? ¿Por qué causa es buena? Si es la operación de un ser finito pero irracional, no la calificamos moralmente, y por lo tanto eso que enunciado como un principio del orden moral no se le aplica. No se le aplica porque no tiene sentido decir hay que hacer algo o hay que evitar esto otro si el sujeto de la operación no puede hacer lo uno o lo otro voluntariamente. Los principios que son de un orden se aplican a los seres que caen bajo ese orden. De manera que para un ser infrarracional no tiene sentido el principio, porque no tiene aplicación. Para un ser perfectísimo como el ser divino tampoco tiene sentido el principio, porque primero que nada ahí no podemos distinguir metafísicamente entre el ser y la operación realmente, porque eso supone mezcla de acto y de potencia, cosa que no se da en el ser divino. Y además nos encontramos con un ser perfectísimo, que por tanto es la bondad absoluta. Luego el principio se aplicará a los seres que, pudiendo obrar racionalmente, intelectualmente, con conocimiento del bien, lo pueden obrar voluntariamente o pueden ser defectivos respecto del objeto de la buena voluntad. Si pueden tener una voluntad buena o una voluntad que se aparte en alguna medida
del bien. Ahora, ¿qué es lo que causa en la operación que la operación sea buena? Uno puede decir, es buena en la medida en que se apega al principio. Lógico. Adviértase que ahí el principio es algo dado por la luz de la inteligencia. Y la voluntad es una capacidad de obrar a la luz de la inteligencia. Entonces, de alguna manera, el principio viene a ser causa de la bondad del acto. Sí, porque el acto resulta bueno en la medida en que se atiene al principio. Pero el principio, a su vez, tiene un apoyo en el ser. Sí, señor, porque el principio lo que expresa es lo que debe ser, es decir, expresa un orden a un fin y a una perfección que debe ser alcanzada. Por lo tanto, tiene que haber un fundamento en el orden del ser, que causa el contenido del principio. Y el fundamento en el orden del ser está en que todo bien participado debe ordenarse al bien sumo según su naturaleza. Y ahí tenemos otro principio, que nos permite entender la relación del bien finito con el bien infinito. Y ese principio se relaciona con una causalidad. La causalidad real de que la operación del ente finito, al ordenarse a su fin último, sea recta. Lo cual no puede acontecer si no se deja iluminar por el principio. Este ejemplo lo he desarrollado con la sola finalidad de hacer ver cómo la correlación entre causas y principios puede ser muy compleja. Y para terminar de iluminar por qué en la definición conviene dejar esa doble terminología, ¿no? Es decir, poner que la ciencia es conocimiento intelectual cierto, universal y necesario por demostración, o sea, por los principios y las causas. Ese tema de remontarse a los principios y a las causas, sin embargo, tiene un término último. Y el término último no puede ser un principio sino una causa. O mejor dicho, una causa que sea al mismo tiempo principio. Porque el orden entero del conocimiento tiene que reposar en el orden del ser. Por lo tanto, los principios todos tienen que reposar en alguna causa. Los principios de cada ciencia son las verdades primeras en relación con el objeto de esa ciencia. Entre las ciencias, la única cuyos principios son principios sin más, o sea, no en relación a algo que de alguna manera tiene cierta particularidad, sino en relación a todo, es la metafísica, o ciencia primera. Por eso la llama Aristóteles ciencia o filosofía primera, porque es la única ciencia que se remonta a principios que no se apoyan en otros principios. Pero esa ciencia quedaría sin fin si esos principios a su vez no encontrasen fundamento en una causa primera. Y la metafísica necesariamente tiene que remontarse a alguna causa que sea primera, porque si no los principios mismos quedarían sin fundamento. Uno puede enunciar el principio de no contradicción metafísica, el principio ontológico de identidad, perfecto. Pero esos principios lo que hacen es dar a conocer un orden del ser que se funda en el ser. Por lo tanto, no llego a entender últimamente estos principios sino cuando puedo captar que la totalidad de la realidad, de la cual esos principios son un reflejo en la inteligencia, tiene una causa primera que es causa de todas las causas. Así como hay principios que son primeros en absoluto, en la metafísica y solo en ella nos remontamos a la causa primera, que es causa sin causa, es causa de todas las causas, siendo ella causa incausada. Y ahí topamos con la realidad que, siendo incausada, da fundamento a todo, no teniendo ni pudiendo tener ni reclamando fundamento, porque entonces ya no sería una realidad que causase todo. Al llevar la explicación de este concepto hasta la metafísica y los principios primeros y la causa primera, lo que quiero dar a entender es que solamente en la filosofía primera o metafísica
esa razón de remontarse a las causas que se da en toda ciencia alcanza su plenitud última en la inteligencia humana. En cualquier otra ciencia nosotros alcanzamos verdades que son principios, causas, si la ciencia es de realidades también, pero para algún orden de cosas. Y además alcanzamos principios que, por ser de algún orden de cosas, reclaman a su vez un ulterior esclarecimiento. Es decir, son principios acerca de los cuales podemos seguir preguntándonos, pero ¿cuál es el principio de esto? ¿O cuál es la causa de esto? Hasta aquí lo que he tratado de poner en claro es esa noción de los principios y las causas con la cual se vincula esencialmente la noción de ciencia. Pero el conocimiento de los principios y las causas es el punto de apoyo de la demostración, que es el medio de la ciencia. Dijimos al comienzo que los saberes humanos se especifican primariamente por su objeto propio y en segundo lugar por el modo de alcanzar el objeto. Ese modo de alcanzar el objeto tiene que ver con el hecho de que el saber humano en general es un saber mediado, es un saber que se vale de algún medio para alcanzar el objeto. Eso se debe a que la inteligencia humana capta de modo directo o inmediato, intuitivamente, solo algunas pocas verdades, y para cualquier otra depende de algún medio. Con esto lo que estamos diciendo es lo siguiente: si algún objeto no nos está dado de modo evidente y por lo tanto al alcance de nuestra intuición intelectual, directamente dado, o de algún modo de intuición, como sería también la intuición sensible, sobre la cual hay que resolver la intelectual, por ejemplo en el caso del saber empírico, si no es eso, entonces es un objeto que tenemos que alcanzar de modo mediato, es decir, a través de un medio que nos permita llegar de lo que es evidente a lo que no lo es. Ese medio varía según la naturaleza del objeto y es distinto en cada tipo de saber. Así, en un saber por fe humana, el medio por el cual alcanzo la certeza acerca de la verdad que se me propone es la fe que le presto al testimonio de alguien. Es un medio de saber, porque al prestarle crédito a lo que otro atestigua, apoyado en la credibilidad de otro y en la credibilidad del contenido de su testimonio, mi entendimiento alcanza una verdad que no le es evidente, que no le está dada de modo inmediato, como sería un objeto de experiencia para mí. En la ciencia, ese medio por el cual llego al objeto es la demostración. ¿Qué se entiende por demostración en la definición de ciencia? En esta definición clásica, la palabra latina demostratio, demostración en castellano, traduce el término griego apodeixis. Y ese término en Aristóteles se define como un silogismo auténtico cuyas premisas son anteriores y más cognoscibles que la conclusión. Vamos a desarrollar un poquitito esta definición. Primero que nada, dice que es un silogismo auténtico. El término silogismo, acuñado por el propio Aristóteles, lo podemos traducir como razonamiento deductivo. Es exactamente lo mismo. Quiere decir un razonamiento en el cual la conexión, la relación entre las premisas y la conclusión es necesaria, es racionalmente necesaria. Dicho de otra manera, es un razonamiento en el cual la conclusión se desprende de modo necesario de las premisas. Se trata aquí de una necesidad lógica, de una necesidad racional. De modo que si no sacásemos la conclusión de las premisas, nos saldríamos del orden racional. Ese orden nos exige que saquemos la conclusión. En los razonamientos no deductivos, en cambio, podemos sacar la conclusión o no, respetando el orden racional. En un silogismo, en un razonamiento deductivo, la conclusión se desprende de las premisas de modo necesario. ¿Por qué el medio de la ciencia tiene que ser un silogismo?
Y la respuesta es bastante obvia. Si en la ciencia tengo que captar una relación necesaria entre el principio y lo principiado, entre la causa y lo causado, entonces el único tipo de razonamiento que puede expresar esa relación necesaria es un razonamiento en el cual la conclusión se desprenda necesariamente de las premisas. Ningún otro tipo de razonamiento o de argumento podría llevarme a la captación de una necesidad. Me llevaría a una probabilidad, pero nunca a la captación de un vínculo necesario. De modo que la demostración es el reflejo, es la expresión en el plano lógico del vínculo necesario que existe entre el principio y lo principiado, entre la causa y lo causado, que es lo que el saber que llamamos ciencia tiene que llegar a captar. Ahora, el silogismo tiene que ser auténtico. Con este auténtico, lo que quiere decir la definición de Aristóteles es que tiene que ser un razonamiento deductivo correcto, o sea, formalmente válido, un silogismo bien hecho desde el punto de vista lógico, así de simple, por contraste con una falacia formal, con un razonamiento mal hecho. Un silogismo auténtico es un silogismo válido o correcto. Yo he dicho formalmente válido. Eso sería una exigencia mínima. Ahora, para la demostración, eso es necesario, que sea formalmente válido, pero no basta. Tiene que ser también un silogismo auténtico desde el punto de vista material, es decir, que no incurra ni en falacia formal ni en falacia material. Las falacias materiales son múltiples, algunas se producen por el lenguaje, como ya decía Aristóteles, y otras se dan fuera del lenguaje, se dan en el modo de manejar los conceptos. Es claro que si un silogismo está mal hecho, ya sea en el plano formal, ya sea en el plano material, no demuestra. Tenemos entonces que la demostración tiene que ser un silogismo auténtico. A esto le añade Aristóteles otras dos condiciones que se refieren a las premisas. Las premisas tienen que ser verdaderas y anteriores y más conocibles o mejor conocidas que la conclusión. Primero que nada tienen que ser verdaderas. En la demostración se trata de fundamentar una verdad a partir de su vínculo necesario con otras verdades. Porque para que lo fundamentado aparezca como verdadero, tengo que partir de otras verdades en las que me apoyo. Si las proposiciones de las que parto son opinables, demostraré que algo se sigue de ellas con necesidad como opinable. Y si las proposiciones de las que parto son erróneas, tampoco puedo demostrar nada, aunque accidentalmente la conclusión fuese verdadera, porque el fundamento en que estoy tratando de apoyar la verdad es erróneo, de manera tal que no vale como fundamento. Las premisas de las que parte una demostración tienen que ser, por lo tanto, verdaderas. Desde el punto de vista lógico, es claro que lo que hace el silogismo auténtico, como instrumento de conocimiento, es llevar con necesidad la verdad de las premisas a la conclusión, y por lo tanto manifestar ante la inteligencia discursiva la conexión que una verdad tiene como fundamentada en otras verdades. Ahora, las premisas tienen que ser, además de eso, de verdaderas, anteriores y más cognoscibles que la conclusión. Al enunciar esta condición que han de cumplir las premisas, Aristóteles inmediatamente introduce una distinción. Algo puede ser anterior y más cognoscible en sí, o anterior y más cognoscible en relación a nosotros. Esa distinción viene a aclarar dos tipos de anterioridad. Los términos mismos de la definición de la condición son suficientemente claros. Anterior indica simplemente cierta prioridad, y más cognoscible o mejor cognoscible se deja entender por sí solo, se refiere a que eso que es anterior es también algo que se conoce
mejor, o que se puede conocer mejor. Pero la distinción apunta a dos tipos distintos de anterioridad. Una sería la anterioridad en sí y otra anterioridad en relación a nosotros. Algo es anterior en sí cuando es anterior en el orden del ser, en el orden de la realidad, independientemente de que lo conozcamos o no. Algo es anterior en relación a nosotros cuando es anterior, cuando es primero en relación con el modo humano de conocimiento o con el modo en que captamos ese objeto. Si algo es anterior en sí, es más cognoscible en sí. Y la respuesta es afirmativa porque si algo es anterior en sí, ese algo es fundamento o principio en el orden del ser o de la realidad de lo que es posterior. Y lo que es fundamento o principio encierra en su ser virtualmente lo principiado por ello, o la causa, los efectos, de manera tal que lo que es más perfecto en sí, y por eso es primero o anterior en sí, es más cognoscible que lo que se deriva de ello. Más cognoscible en sí mismo. En última instancia, esta distinción apunta en rigor a más inteligible en el fondo, es decir, es más plenamente inteligible, más cognoscible intelectualmente, porque la mayor inteligibilidad tiene que ver directamente con la mayor perfección en el orden del ser. Si cognoscibilidad se entendiese latamente, abarcando tanto la cognoscibilidad intelectual como la sensitiva, ya en el caso de la sensitiva no podemos decir que más cognoscible en sí se corresponde con anterior en sí, porque lo sensible como objeto de conocimiento no se corresponde de modo directo con el orden del ser. De hecho, los sensibles son siempre aspectos accidentales de las cosas. La correlación rigurosa entre anterior en sí y más cognoscible en sí, o posterior en sí menos cognoscible en sí, implica que cognoscibilidad se refiere allí a cognoscibilidad en el orden intelectual. Pero vamos a poner un ejemplo para tratar de aclarar esto de lo que es anterior y más cognoscible en sí, lo que es anterior y más cognoscible en relación a nosotros. Muy sencillamente lo podemos visualizar a partir de la relación entre una pisada y su huella. La pisada es anterior en sí. Esto quiere decir, en el orden de la realidad, es algo primero respecto de la huella, que es su efecto. La pisada da origen a la huella. En sí es anterior. La huella en sí es algo posterior. Por ser algo en sí anterior, la pisada es más cognoscible en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que a la luz de la inteligencia encierra la razón de la huella, no al revés. La razón de ser de la huella está en la pisada. Y en este sentido la pisada es más cognoscible en sí. Ahora, supongamos que yo me encuentro con una huella en el jardín de mi casa producida por una pisada el día de ayer. Esto me lleva a un orden de prioridad distinto. ¿Qué es lo anterior ahora? Anterior para mí es la huella con la que me encuentro. En cuanto a mi modo de relacionarme con esta realidad de la pisada y la huella me es anterior porque yo me encuentro con el efecto. A la pisada no la he visto, no la he captado en el plano sensible, pero capto la huella. Entonces, en mi modo de conocer me encuentro primero con lo que en el orden del ser es posterior. Ahora, es anterior en relación al cognoscente la huella que la pisada.
y es más cognoscible en el sentido de captable, no en el sentido de inteligible, sino más cognoscible en cuanto que la huella como objeto me está dada a la experiencia, mientras que la pisada no, y como aconteció ya en el tiempo, me es algo que no puedo captar de modo directo. Entonces, una cosa es lo anterior y más cognoscible o mejor conocido en sí, y otra cosa es lo anterior y más cognoscible o mejor conocido en relación al sujeto de conocimiento. Estos dos tipos de prioridad llevan a la distinción entre dos tipos de demostración. Las premisas tienen que ser anteriores y mejor conocidas o más cognoscibles que la conclusión. Pero pueden ser anteriores en sí o anteriores en relación al modo de conocer. Y según cuál sea el caso, tendremos dos tipos de demostración. Una es la demostración que parte de lo que es anterior en sí. Y por eso se llama clásicamente una demostración a priori, es decir, a partir de lo que es primero. Otra, en cambio, parte de lo que es posterior en el orden del ser. Y por eso se llama a posteriori, es decir, a partir de lo que es posterior. Esto viene a decir a partir de lo que es primero, solo en relación al modo de conocimiento, pero no en sí. La demostración por excelencia, dice Aristóteles, es la demostración que parte de lo que es primero en sí. Esta es la demostración que nos permite entender lo principiado por el principio, lo causado por la causa. Es la demostración por excelencia, claro. Pero no siempre cabe esta demostración. A veces lo que podemos hacer con nuestra inteligencia humana es remontarnos de lo principiado al principio, de lo causado a la causa, llegando al conocimiento de la existencia de la causa. Estos dos tipos de demostración se llaman en Aristóteles, en griego, demostración dioti y hoti, es decir, demostración por qué y demostración qué, o del hecho qué. Porque si la demostración parte de lo que es anterior en sí, demuestra por qué. Si yo, partiendo de la naturaleza de la pisada, deduzco el efecto que es la huella, demuestro por qué. Es decir, demuestro por qué una pisada produce una huella. Parto de la naturaleza de la realidad física, qué es una pisada, de la aplicación. Hemos aclarado hasta aquí que la ciencia es saber riguroso de lo universal y necesario. Lo universal y necesario constituye el objeto propio de la ciencia. Pero nos falta ahora aclarar que eso universal y necesario debe ser captado por los principios y las causas. La ciencia capta lo necesario en cuanto capta una razón de necesidad. Esto significa un vínculo entre cierta proposición y algún principio necesaria cuando una cosa es primera porque da fundamento a otra. Así, si nosotros tomamos una realidad que es causa y otra que es efecto, decimos que la causa es principio respecto del efecto porque es algo primero en el sentido de fundamentar al otro. La causa da fundamento al efecto. Es un principio en el orden del ser. O,
si advertimos que hay una verdad que da fundamento a otra, como por ejemplo un axioma de la geometría da fundamento a las tesis de la geometría, decimos que esa verdad que da fundamento es un principio en relación con las verdades que dependen de ella. El principio es algo que fundamenta en algún orden, conectado con esa proposición. El conocimiento que se llama ciencia es conocimiento del porqué de las cosas. Al decir esto, estamos diciendo que no solo tratamos de saber cómo es algo, si algo es así, de esta manera o de esta otra, sino también por qué es como es. Ese por qué se capta en la medida en que se capta la causa o el principio de algo. Estas son dos nociones que tenemos que aclarar. ¿Qué se llama principio? ¿Qué se llama causa? Principio es, en general, todo aquello que está primero. Esa definición es sumamente amplia y se puede desarrollar según una analogía muy diversificada, pero para hablar de los principios del saber, a lo que nos referimos es aquello que está primero en el orden del ser de las cosas o en el orden del conocimiento de las cosas. Está primero en la medida en que es un fundamento de. No se trata de una prioridad de orden accidental, una prioridad en el espacio o en una serie ordenada convencionalmente. Se trata de una prioridad en el orden del ser o en el orden del conocer. Hemos hablado aquí de dos órdenes, el orden del ser y el orden del conocer. También podríamos referirnos al orden del obrar. Un principio en el orden moral es algo que fundamenta en el orden del obrar recto. Es decir, si yo hablo de un principio práctico, como se debe respetar a la persona primariamente en relación con las cosas, que no son personas. Estoy diciendo que es una verdad que da fundamento al orden recto del obrar. Es una verdad en la que debe apoyarse la